La verdad de la comunidad incel. Parte 2. El rechazo hacia los incel. Es hora de hablar de una vez por todas de esta comunidad, de cómo la autodenominada comunidad incel Blackpill está destruyendo la vida de muchos hombres que se sienten solos. Antes catalogaba a los incel como hombres que nunca habían tenido novia y al sentir resentimiento se unían a compartir su odio y admiraban a personajes como Elliot Rogers, quien provocó una masacre por los rechazos que había pasado. Pero me equivoqué en ese momento. Sí, existe una parte de la comunidad que era así. Pero creía que todos los incel eran sujetos que habían pasado por muchos rechazos y por eso su resentimiento. Pero luego aprendí que muchos en esa comunidad no solo compartían su odio hacia el sexo opuesto, sino que también usaban la llamada Black Pill. La cual les decía que lo único que importa es el físico y que las mujeres los rechazaban únicamente por feos. Que al ser feos y no tener sexo sus vidas eran un fracaso y que debían sufrir por eso. Muchos consideramos esa postura como radical. Pero ahora sé que la postura incel no es radical. Sino que es estúpida. Y no digo estúpida como insulto, realmente me he topado con varios casos de incel cuyos casos sobrepasan lo absurdo y ridículo, con actitudes comparables a los terraplanistas. Esta es la verdad de la comunidad. Una comunidad donde unos cobardes han manipulado a una comunidad entera para autodepreciarse y odiar al mundo por un miedo absurdo y sin ninguna evidencia de lo que ellos profesan. Si bien lo que les contaré no se puede aplicar a todos los autodenominados incel, sí se aplica a una mayoría y sobre todo a los líderes quienes les enseñan a sus seguidores, o mejor dicho víctimas, ideas absurdas. Cabe destacar que yo considero a los incel únicamente a quienes forman parte de esta comunidad incel Blackpill, ya que ellos consideran ser incel como algo biológico. Que naces incel y nadie te va a querer por eso, yo en cambio considero la condición de nunca haber tenido novia como algo únicamente social, que si bien el físico importa no es lo único que hace que tengamos esta condición, por eso nos hacemos llamar TFL. Mientras que los incel son hombres que tienen la misma condición social TFL pero con ideas y actitudes totalmente distintas que los hacen formar parte de la comunidad incel Blackpill. Por lo que cuando hablo de los incel, hablo de los miembros de esta comunidad. No de los hombres que como yo, nunca han tenido novia. Partiendo de esto, lo primero que deben saber de lo incel es que ellos mienten. Ellos no son rechazados por las mujeres. Porque para ser rechazado primero debes proponer algo, una cita o una propuesta romántica. Pero la verdad es que los incel nunca, y pongan atención, nunca han intentado tener novia. Los incel son en su mayoría tipos menores de 21 años que se niegan a acercarse a las mujeres y hablar con ellas. Mucho menos invitar a salir a una. Muchos incel tienen la absurda idea que deben ser ellas quienes deben acercarse a ellos. No entienden que las mujeres rara vez hacen eso. En la mayoría de las veces es obligación del hombre acercarse a la mujer para entablar conversación. Lo sé, no suena muy justo, pero es como funciona. Pero los incel están tan encerrados en su cobardía que se niegan a acercarse a hablar con ellas. Pero hay quienes lo llevan a otro extremo, se niegan a hablar con cualquier persona, por lo que tampoco tienen amigos. Eso es cobardía. Ahora bien, entiendo que muchos sean tímidos, de hecho yo también lo era y solía estar solo de joven. Pero eso no te da ningún derecho a decir que los demás te rechazan si ni siquiera te acercas a hablar con ellos. Muchos incel creen que solo con miraditas ya tienes interacción, pero eso no basta. ¿Quieres hablar con alguien ya sea hombre o mujer? Acércate. Es lo más básico. Si la persona se aparta de ti, ya podemos hablar de rechazo. Pero si quieres una novia debes sí o sí realizar un proceso donde debes invitarla a salir. Pero si ni siquiera te acercas a hablar con ellas, no puedes decir que te rechazan. Otros se justifican que los alfas no tienen que hacerlo, que las mujeres se acercan a ellos. Esto es una verdad a medias. Es correcto que muchas chicas se acercan a los alfas, pero ellos también deben acercarse. Ellos no son imanes, ambos tienen que interactuar e incluso con los alfas, al menos más de la mitad de las veces ellos deben comenzar la interacción, o dirigirla a un asunto sexual. Ellas son muy pasivas en la interacción, esperan que nosotros lo hagamos todo. Eso por un lado, y por el otro si bien nosotros no somos alfas y no gozamos de esa suerte de que ellas nos puedan buscar, no significa que todas nos rechazan a hablar con nosotros. Un incel sí puede socializar y hacer amigos y amigas. Pero si ni siquiera se acerca a hablar con ellas, nunca podrá socializar. Por lo que cuando un incel dice que lo rechazan, es mentira porque ni siquiera se acerca a hablar con los demás.
Pero estos solo son casos extremos, hay otros que sobrepasan lo absurdo. Hablamos de tipos que ni siquiera salen de su cuarto. Sí, incel que literalmente se encierran en casa y no hablan con nadie. Que no muestran su rostro a nadie, ni siquiera tienen foto de perfil. Y son estos incel los más extremistas que tienen el descaro de decir que son rechazados cuando ellos ni siquiera se dejan ver. Pero no aceptan su error, no aceptan que son ellos quienes provocan su propia soledad al no hablar con nadie. Pero tienen una mentalidad tan absurda que aún con todo esto, se victimizan y dicen que las mujeres y el mundo los odian por no interactuar con ellos. Uno incluso me dijo que las mujeres deberían mover cielo y tierra para hablar con él. Es más, consideraba que las mujeres querían matarlo o al negarse a tener sexo con él. Esto, amigos, no es ser extremista, esto último es ser cobarde y estúpido. Ningún incel que se encuentre en esta condición tan absurda puede decir que los demás lo rechazan. Pero por mucho que quieras razonar con ellos, no puedes. Están cegados en su idea que la única razón por la que son rechazados es porque tienen un rostro feo. Como expliqué en mi vídeo anterior, ellos insisten que su condición se debe exclusivamente a que son feos del rostro. A pesar de lo obvio que es que muchos no se acercan a hablar con ellas e incluso se encierran en sus casas. A pesar de eso, ellos creen que todo se debe a que son feos y punto. It's over. Los incel insisten que la vida de los alfas es perfecta, pero la verdad es que ninguno de ellos tiene amigos alfa, ni ha convivido con ellos. Ni siquiera habla con ellos. No saben nada de los alfa porque no los conocen de verdad, todo lo que creen saber es porque lo han visto de lejos. Solo porque ven a un alfa con una mujer creen que ellas lo idolatran y que él no debe hacer nada. Cuando la verdad es que los alfa aún deben tratar con los dramas de las mujeres, aún deben hacer gran parte de la interacción para llevarlas a la cama, lo cual requiere inversión de tiempo y a veces dinero. Y por último, no todos los alfas son iguales. Los alfas compiten contra otros alfas y ellos también buscan mujeres alfas que tienen una hipergamia superior. Por lo que sus condiciones se complican. Tener un rostro hermoso tiene beneficios pero no te resuelve la vida. Pero eso ningún incel lo entiende porque ni siquiera se toman la molestia de tener amigos alfa. Yo sí los tengo y por eso confirmo lo que digo. Pero los incel insisten que al no tener la misma suerte que los alfa creen que son horribles, pero esta idea de que son feos solo es un pretexto estúpido que ellos mismos repiten para no aceptar la verdad. La verdadera black pill es que son cobardes y tienen miedo de hablar con los demás. Por eso digo que los incel mienten sobre su condición. ¿Quieres demostrar lo contrario? Entonces sal al mundo real y habla con los demás. Claro, hazlo en lugares para hacerlo como la escuela, universidad, cursos, trabajo o una fiesta. Hasta que salgas al mundo real y hables con los demás te darás cuenta que las demás personas no te tienen asco. Que eres un ser humano como los demás. Y claro, tendrás amigos. Admito que con las mujeres será más difícil, por eso recomiendo no hablar con chicas en la calle sino hacerlo en lugares de más confianza. Pero hasta que no hables con ellas no puedes decir que te rechazan. Al menos los incel que he ayudado son prueba viva de que lo que digo es cierto. Para tener amigos debes ir y hablar con ellos, no esperar que los demás se acerquen. Para tener novia el proceso es mucho más complicado, no soy pue y no recomiendo ligar, pero antes de odiar a los demás primero acepta tu culpa. Pero no se debe a que eres horrible de cara y punto, al menos no puedes comprobarlo si ni siquiera te acercas a hablar. ¿Y qué pasa si alguien te rechaza de verdad? Lo aceptas y sigues adelante. El problema es que los incel son tan cobardes que prefieren convencerse que son feos y no intentarlo para evitar falsas ilusiones. La cobardía no les permite experimentar. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la desilusión? No es hacerse falsas ilusiones, es comprobar las cosas por nosotros mismos. Pero evitar hacerlo para evitar falsas ilusiones es una estupidez. Todo el mundo se ha desilusionado una vez, y el mundo no se acaba por eso. La decepción es parte del aprendizaje. Si no logras lo que quieres, revisas qué hiciste mal y lo intentas de manera diferente. O bien aceptas las cosas y sigues con tu vida. Pero vivir en depresión, tenerle rencor al mundo y convencerte que eres feo únicamente porque le tienes miedo a la desilusión, es una manera muy estúpida de vivir. Esta es una verdad de la comunidad incel que pocos conocen y por eso no permito que nadie diga que soy un incel en negación. No soy un incel porque yo no comparto la idea ridícula que mi cara provoca asco cuando la realidad es que yo sí tuve el valor de hablar con muchos hombres y mujeres, sobre todo mujeres. Y gracias a eso tuve muchos amigos y amigas que han sido agradables conmigo.
Además también he tenido algunas buenas experiencias con mujeres, apenas ayer me tomé de la mano con una chica que recién conocí. Yo sigo siendo TFL por razones de experiencia y suerte, además que siempre hay alguien que me gana la partida. Pero no es por mi horrible rostro como los incel cobardes quieren hacerme creer. Y lo mismo es para todos aquellos que se encuentren en una situación similar. No escuchen a los incel. Ellos no saben lo que dicen, solo actúan por cobardía y odian a los demás por algo que es su culpa. Claro, no todos los incel son iguales y algunos sí lo intentaron, pero la mayoría con quien he hablado no. Creen que con mirar a alguien basta para ligar y eso no es así. Otros fueron más valientes pero lo hicieron mal, una declaración de la nada nunca sirve, debes primero invitarla a salir y convivir un poco con ella. Pero con un solo rechazo no es suficiente para decir que tu cara da asco, muchos menos si ni siquiera sales de casa, ni hablas con nadie. Es obvio que van a seguir solos. Nunca escuches a un incel que no tenga experiencia real. Porque en cuanto a evidencia física, tampoco la tienen, toda esa evidencia científica que presumen en la Black Pill es también mentira. Pero eso lo explicaré en un próximo vídeo.